¿Sabías que en Power BI existen diferentes funciones DAX para la inteligencia temporal? En este video de funciones DAX, exploraremos tipos de funciones DAX de inteligencia temporal que son relevantes y adecuadas para nuestros datos. Las funciones que veremos hoy son fechas entre, fechas en un período, primera fecha, última fecha, mes anterior, año anterior, trimestre anterior, total MTD, total ITD, total QTD, inicio de mes, inicio de año, fin de mes y fin de año. Estas son todas las funciones DAX que veremos en este video. Comencemos a trabajar en ello. Tenemos un conjunto de datos con múltiples columnas como... Permíteme mostrártelo. Tenemos varios elementos como región, país, cliente, segmento comercial, categoría, modelo, color, fecha de venta, precio de lista, precio unitario, cantidad de pedido y una columna vacía. Hemos utilizado funciones DAX para calcular el costo de ventas, la ganancia, el año, el mes, la fecha, el trimestre, el número de semana y el día de la semana, como se ha visto en los videos anteriores. Ahora, vamos a analizar la función DatesBetween que tenemos. Tomemos un ejemplo real. Imagina que tenemos una columna con información de ventas y otra con fechas de venta en nuestro conjunto de datos. El cliente tiene un requerimiento. Desea ver las ventas entre noviembre y noviembre. Consideremos eso. Entonces, si lo observas, tenemos las fechas desde el 2017 hasta el 27 de diciembre de 2019 también. Ahora, lo importante es que mi cliente desea ver las ventas entre el 16 y el 28 de noviembre. Ellos están especificando el período de fechas aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Veamos. Crearé una nueva medida. En esta nueva medida, pondré un nombre a la columna como ventas específicas. Cualquier nombre que elijas está bien. Entonces, ventas específicas es lo que quiero ver. Tengo que calcular las ventas en ese periodo de tiempo específico. Escribiré la función DAX llamada calcular, que es una función de filtro. Ahora me piden escribir una expresión debajo de calcular. Mi expresión será la suma de mis ventas totales. Para encontrar las ventas totales, puedo utilizar la función DAX llamada suma. ¿Dónde tenemos la columna de ventas? La tenemos en la tabla datos llamada datos de ventas. Así que mi expresión queda completa. Aquí necesito aplicar un filtro usando la función DAX fechas entre. ¿Dónde tengo mi columna de fecha? La tengo en la columna de fecha de ventas. ¿Cuál es la fecha de inicio que debo considerar para encontrar las ventas? Mi cliente me ha solicitado que comience desde el 16 de noviembre. Entonces, escribiré el siguiente rango de fechas. 16 de noviembre 2019 para el filtro de búsqueda. Luego, especificaré la fecha de finalización, que es el 28 de noviembre. 28/11/2019. Al aplicar este filtro y hacer clic en Enter, podré obtener la información de las ventas dentro de ese período específico. Quizás te preguntes por qué solo estamos eligiendo fechas entre estos días. La razón es que ya tenemos a nuestra disposición la fecha de inicio y la fecha de finalización de manera sencilla.
Cuando mencionamos dos fechas específicas, de inicio y finalización, podemos usar la función de fechas entre. Aquí tenemos una tabla de gráficos con información sobre las ventas en mi país y en cada país. Ahora elijamos las ventas específicas calculadas recientemente. Seleccionemos las ventas realizadas entre el 16 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2019. Solo tenemos ventas en Canadá y en los Estados Unidos durante ese periodo, pero no en Australia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Vale, he seleccionado una fecha simple, del 16 al 28 de noviembre de 2019. Si quieres, puedo modificarla por otra fecha. Así que déjame elegir desde el año 2017 hasta el 2018, es decir, un año entero. Lo seleccionaré. Solo tengo que hacer clic en Enter. En ese marco de tiempo específico, del 16 de noviembre de 2017 al 28 de noviembre de 2018, quiero ver mis ventas. Observa aquí que existen diferentes ventas que se detallan para dicho periodo, del 16 de noviembre de 2017 al 28 de noviembre de 2018. En esta diferencia de días, podemos ver las ventas individuales de cada país en esta lista. Así es como puedes utilizar las fechas como función. Ahora, hay otra función DAX a analizar. Antes de profundizar en ella, podría surgir una pregunta. Si se menciona una fecha de inicio y una fecha de finalización, debemos usar la función DAX fechas entre. Escribimos la fecha de inicio, seguida de coma, y luego la fecha de finalización, y así obtenemos el resultado deseado. Pero ¿cómo averiguo si quiero ver mis ventas anteriores o considerar las ventas de los 2 últimos meses, del último año, los últimos 15 o 20 días? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la función DAX para obtener esa información? Permíteme mostrarte cómo. Crearé una nueva medida y elegiremos un nombre de columna adecuado. Recuerda evitar nombres de columnas similares, ya que esto no está permitido en Power BI. Déjame escribir un nombre de columna como últimas ventas igual a. ¿Cómo puedo obtener ese valor? Necesito calcular las ventas a partir de eso. La función que utilizaré es calcular en Power BI. Quiero encontrar las ventas totales. Tengo datos de ventas de la región, y la función DAX que usaré es fechas en período. Aquí hay información relacionada con el período. Voy a modificar el nombre de mi columna a período de ventas por fecha. Primero, necesito seleccionar la tabla. Nombre de la tabla que es Te daré unos consejos sobre cómo encontrar y utilizar la columna de fecha en tus datos. Si no sabes dónde está, no te preocupes. Supongamos que tus datos solo van hasta el año 2020, y ahora estamos en el año 2023, pero queremos considerar solo hasta el año 2020. Entonces, ¿qué puedes hacer? Imagina que hoy es tu punto de partida. Puedes tomar hoy como tu referencia para ver las ventas de los últimos 3 años a partir de hoy. También puedes considerar 2 años atrás desde hoy para ver las ventas. Si no tienes una fecha actual en tus datos, puedes elegir una fecha aleatoria, como el 28 de noviembre de 2018. Esto te ayudará a analizar tus ventas en ese periodo. Cierre comillas dobles, coma número intervalos. Desde este 28 de noviembre de 2018, ¿cuál es el intervalo? El intervalo es simplemente los últimos 3 años desde 2018.
Así que 2017, 2016 y así sucesivamente. Estos últimos 3 son el intervalo. Quisiera ver las ventas de los últimos 20 días. Ese es un intervalo. Puedes considerarlo así. Elijo los últimos 3 como mi intervalo. Si mantengo 3, lo toma como un positivo. Es decir, suma 3. Déjame ir a ver mis últimos 3, los últimos 3. Para esto, elige menos 3, es decir, menos 3 días, menos 3 meses, menos 3 trimestres o menos 3 años. Estas son funciones DAX muy buenas para tu pregunta. Elige los últimos 3 meses desde noviembre. Haz clic en mes y yo cerraré el paréntesis para la función de fechas. Luego, haz clic en la función de cálculo completa. Ok, una vez que lo hagas, revisemos desde el 28 de noviembre de 2018. ¿Cuáles son las ventas de los últimos 3 meses para cada país en esta tabla? Estoy tomando mi último periodo de ventas aquí. Como pueden ver, tenemos un total de 839.45 ventas para Australia en los últimos 3 meses, desde el 28 de noviembre de 2018. Para Canadá, tenemos 269.07 ventas y tenemos información de ventas diferente aquí. Así es como podemos calcular fechas en un periodo utilizando nuestra función. Ahora, ¿cómo puedo determinar si tengo un número n de filas y columnas en mis datos, y en una columna hay varias filas sin saber cuál es la primera? Fecha. No sabemos desde qué fecha exacta tenemos esos datos en nuestro conjunto. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Podemos usar la función DAX para determinar nuestra primera fecha. Así que vamos a hacerlo. Crearé una nueva medida llamada primera fecha y usaré la función DAX para encontrar la primera fecha en sí. ¿Dónde están nuestros datos de fecha? Están en la columna de fecha de ventas. Así que seleccionaré esa columna y veremos cuál es nuestra primera fecha. Usaré un gráfico de tarjeta para mostrar esta fecha. Nuestra primera fecha es el 2 de abril de 2017. Verifiquemos si esta fecha es correcta. Así que permíteme utilizar la vista de tabla para analizar los datos. Tengo una columna de fechas de ventas en esta vista. Voy a ordenar todas las fechas de manera ascendente. Si selecciono la opción de orden ascendente, ¿cuál será la primera fecha visible? La respuesta correcta es el 2 de abril de 2017. Para determinar la primera fecha, necesitamos utilizar una función llamada primera fecha en DAX. De la misma manera, me gustaría saber cuál es la última fecha en mi conjunto de datos. Para averiguarlo, utilizaré una nueva medida y encontraré cuál es la última fecha en mi columna de fechas de ventas. Para ello, crearé una nueva columna llamada última fecha y utilizaré la función última fecha en DAX con la columna de fechas de ventas. Entonces, si quiero determinar mi primera fecha en mi columna de fecha específica, puedo utilizar una función DAX para ello, de la misma manera en que puedo elegir la última fecha en mi conjunto de datos. No se trata de una columna, sino de una medida que he tomado. Déjame seleccionar una carta en el gráfico, donde tomaré la última fecha calculada, que es el 1 de abril de 2020. Vamos a verificarlo. Si quisiera clasificar en orden descendente en la columna de fecha de ventas, elegiría la última fecha. Ahora bien, si ordeno en forma descendente, obtendré el 1 de abril de 2020 como primera fecha. Esto es correcto. Así es como se puede encontrar la primera y última fecha. Usando las funciones DAX de primera y última fecha.
Aquí quiero agregar un tema nuevo, que es que en muchos videos anteriores hemos discutido qué es una nueva columna y una nueva medida. Ahora permíteme mostrarte cómo y qué hacer con una nueva tabla. Así que permíteme mostrártela. Tenemos dos conjuntos de datos o tablas en nuestro Power BI. Uno son los datos y el otro es de pedidos. En esta parte de cálculos de funciones DAX, vamos a ver cómo elegir una nueva tabla. Tan pronto hagas clic en esta nueva tabla, aparecerá en la sección de datos donde puedes ver todas tus tablas en el lado derecho de tu Power BI de escritorio. Así que déjame hacer clic en nueva tabla y luego escribir un nombre para ella, como maestro. Voy a hacer desde esta nueva tabla es segregar la columna de fecha. ¿De acuerdo? Para esto, estoy escribiendo una función llamada calendario. Calendario de cuál es mi fecha de inicio. Elijo la primera fecha de la columna de fechas de ventas de mi tabla de datos. Ahora cierro el paréntesis para la primera fecha, coma. ¿Cuál es mi fecha de finalización? Elijo la última fecha que se encuentra en los datos de información de fecha de ventas. Cierra el paréntesis y pulsa Enter. Al hacerlo, he creado una columna de fecha en mi nueva tabla llamada Maestro. Ahora, para esta columna de fecha en mi nueva tabla Maestro, la marcaré como una. Tabla de fechas. Vamos a marcar esta tabla como tabla de fechas y haremos clic en OK. Entonces, si ves aquí, debajo de esta tabla maestra que he creado, tenemos una columna llamada columna de fecha, que es una tabla de fechas. OK. Entonces, a partir de esta tabla de fechas, si quisiera separar por año, déjame mostrar cómo hacerlo. Elegiré una nueva columna y escribiré año o función DAX año de la columna de fecha en la tabla maestra de fechas. De esta manera, puedo ver el año por separado. Si quisiera ver el trimestre, haré clic en nueva columna y escribiré trimestre. Trimestre igual a trimestre en sí es mi función DAX. Trimestre de donde tengo mi información de fecha. La tengo en maestro de fecha. Déjame hacer clic en Enter. He obtenido todos mis trimestres por separado. Ahora, si quisiera saber mis meses, puedo hacer clic en nueva columna. Debajo de esta columna escribiré el nombre de mi columna, como mes, mes igual a mes. En sí, mi función DAX mes, de donde tengo la columna de fecha. La tengo en maestro de fecha, cerraré el paréntesis y haré clic en Enter. Así es como he obtenido el mes, trimestre y año de la información de fecha en mi tabla maestra. Ahora te mostraré las funciones de inteligencia de tiempo, como el año anterior. Bien, si observamos aquí, tenemos el año 2017. Por ejemplo, déjame mostrarte. Volvemos a tener 2017. Luego, si nos desplazamos hacia abajo, obtenemos 2018, luego 2019 y finalmente 2020. Ahora bien, si estoy actualmente en 2018, ¿cómo debería ver mis ventas del año anterior? El año anterior a 2018 es 2017. Entonces, estando en 2017, si quisiera ver mis ventas del año anterior, que sería 2016, no tendría los datos en mi conjunto, apareciendo vacía esa casilla. Sin embargo, para 2018, puedo ver las ventas de 2017. De manera similar, en 2019, puedo ver las ventas de 2018. Y si en 2020 quisiera ver el año anterior, puedo mostrar las ventas de 2019. Esto también se aplica al trimestre y al mes anterior. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Permíteme hacer clic en una nueva columna. Al seleccionar una nueva columna,
podré escribir el nombre de esta, como por ejemplo, año anterior. Entonces, ¿qué función DAX se usaría para conocer el año anterior? Antes de responder esa pregunta, necesito entenderla. En mi caso, me interesa ver las ventas del año pasado. Por lo tanto, primero debo calcular el total de ventas. Pero no solo quiero utilizar la columna de ventas, también quiero considerar el total completo de ventas de años anteriores. Por tanto, necesitaría los datos de ventas correspondientes. Una vez tenga estos datos, utilizaré la función de inteligencia temporal llamada año anterior. Esto me permitirá obtener la información del año anterior basada en las fechas que tengo. La información está en la tabla maestra, la cual no voy a elegir ahora, sino elegiré la fecha. De acuerdo, cierra los paréntesis y presiona Enter. Tengo los datos de ventas del año pasado, pero solo revisa los valores de ventas del año anterior. ¿No crees que todos los valores son iguales? 147294.55. Es decir, para cada fecha particular, tenemos el mismo valor de ventas. ¿Consideras que esta respuesta es correcta? No, obviamente no lo es. ¿Cuál es el problema entonces? No hay ningún error aquí. La cuestión es la siguiente. Ya que esta es una nueva tabla que hemos creado, necesitamos establecer una relación entre esta tabla y la tabla maestra. ¿Cómo debemos establecer dicha relación entre ambas tablas? Sin embargo, debemos llevar esto a la sección llamada Vista de modelo. Bajo esta vista de modelo, la tabla que hemos creado es la tabla maestra que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo debemos establecer la relación entre estas dos tablas? La información común entre ambas es la fecha. Tenemos la fecha de ventas y la fecha en mi tabla maestra. Para hacer coincidir la fecha de ventas en la tabla de datos con la información de fecha en mi tabla maestra, crearemos una relación entre estas dos tablas. La relación creada será una relación de uno a muchos. En cuanto a los valores, si observamos, encontramos el año anterior, 2017. El año anterior es 2016. No tenemos las ventas de 2016 en nuestro conjunto de datos, por eso está en blanco. Si sigo bajando, te mostraré si tengo información para el año 2018. Entonces comenzamos el año 2018 desde este punto. ¿Cuáles fueron las ventas para el año anterior, 2017? Para el año anterior a 2018, tenemos las ventas de 2017. Si continúo desplazándome hacia abajo, puedo mostrarte las ventas para el año siguiente, 2019. El año anterior a 2019 es 2018. Podemos ver los valores para 2018 aquí, para encontrar las ventas del año anterior y establecer una relación. Ahora que hemos creado la relación, podemos obtener los valores exactos para el mes y trimestre anterior. Ahora, seleccionemos una nueva columna. Con esta nueva columna, puedo encontrar la información del mes anterior como encontré la del año anterior. Permíteme escribir el nombre de la columna como mes anterior, y quiero encontrar las ventas. Entonces, calculamos la suma de las ventas y cerramos el paréntesis. Coma, mes anterior. El mes anterior, obtengo la información de fecha de mi maestro de fecha. Cierro el corchete y presiono Enter para obtener las ventas del mes anterior. Solo tenemos los valores correspondientes al mes de abril, el cuarto mes. No obtenemos ningún valor aquí, porque estamos en el quinto mes. Podemos calcular el mes y el año anteriores de la misma manera. También mostraré cómo encontrar el trimestre anterior. Ahora, agrego una nueva columna y escribo el nombre trimestre anterior para ver mis ventas anteriores. Calculo la suma de las ventas donde tengo mi columna de ventas en la tabla de datos de ventas.
Voy a buscar mi trimestre anterior donde tengo la información de la fecha. Está en el maestro de fechas, así que simplemente hago clic en Enter para obtenerlo. Sin embargo, si quisiera mostrártelo, tendría que llegar al tercer trimestre y obtener los datos del segundo trimestre. Esta es una forma de encontrar las ventas del mes pasado, del trimestre pasado y del año pasado. Además, existen otras funciones llamadas ITD, MTD y QTD. ITD es la información acumulada del año hasta la fecha. MTD es la información acumulada del mes hasta la fecha. Y QTD es la información acumulada del trimestre hasta la fecha. Déjame darte un ejemplo en tiempo real para entender mejor qué es ITD. Hoy es diciembre 2023. ¿Cuándo empezó este año? Comenzó el 1 de enero de 2023. Entonces, si considero el año hasta la fecha, desde el 1 de enero hasta el 12 de diciembre de 2023. Ahora tengo mi año hasta la fecha, de la misma manera que es un mes hasta la fecha. Entonces, ¿cuándo empezó este mes? Desde el 1 de diciembre hasta el 12 de diciembre de 2023. Así podemos averiguar MTD, ITD y QTD. Ahora averiguaré el total ITD. En una nueva columna escribiré total ITD, igual a la función DAX total ITD. Quiero averiguar las ventas totales del año hasta la fecha. Total anual hasta la fecha. ¿Cuánto he vendido? Me gustaría saber mi total anual hasta la fecha de ventas, ¿verdad? Para esto, seleccionaré la suma de ventas. Sin embargo, ¿dónde encuentro la información de mis ventas y fechas? La información de ventas está en el maestro de ventas y la información de fechas está en el maestro de fechas. Con esta información, puedo obtener el total anual hasta la fecha. Ahora, la fecha actual aquí es el 2 de abril de 2017. Sabemos que el año comenzó el 1 de enero de 2017 y terminó el 2 de abril de 2017. Las ventas que tenemos son 3, 8, 6, 5, 5. De la misma manera, podemos encontrar las ventas del mes hasta la fecha actual. Para esto, se hace clic en la nueva columna. Escribiré el nombre de mi columna como Total MTD. Así, Total Ventas MTD sería igual a Total MTD en sí mismo, una función DAX. Quiero saber las ventas de mi información en particular, así que optaré por la suma de los datos de ventas, es decir, datos de ventas Total MTD. Elegiré mi información de fecha usando Maestro de fecha. Al hacer clic en Enter, obtendré mi información total del mes hasta la fecha. Aquí hay muchas fechas disponibles. Por ejemplo, consideremos mayo de 2017. El mes comenzó el 1 de mayo de 2017, y estas son mis ventas. Si avanzamos hasta el 28 de mayo de 2017, vemos que el mes hasta la fecha comenzó el 1 de mayo de 2017 y terminó el 28 de mayo de 2017. Aquí están mis ventas hasta ahora. Si quiero saber las ventas del trimestre hasta la fecha, crearé una nueva columna. Te mostraré cómo calcular el total QTD de la misma manera que el MTD y el UTD. Escribiré el nombre de la columna, Total QTD Ventas, que es una función DAX. Quiero conocer mis ventas totales, así que tomaré algunas y usaré la columna de ventas junto con la fecha. Esto nos dará la información del trimestre hasta la fecha. ¿Cuáles son las ventas por fecha en nuestro conjunto de datos? Hemos aprendido a calcular el total ITD, el total MTD y el total QTD de ventas.
Vamos a averiguar cuál es el inicio de mes en mi conjunto de datos. ¿Qué debemos hacer? Debo hacer clic en una nueva medida. ¿Cómo puedo saber cuál es mi primer mes? ¿Cuál es el inicio de mes? Escribiré una columna llamada INCI0M2179. Ok. INCI0M2179 es igual a la función DAX de inicio de mes. Entonces, tengo una fecha de ventas aquí. Haz clic en Enter. ¿Cuál es mi inicio de mes? Quisiera verlo usando la función DAX de inicio de mes. Haré clic en Gráfico de tarjeta Inicio de mes. Si quisiera mostrártelo, sería el 2 de abril de 2017. Sí, me gustaría considerar solo el mes de las ventas. Así podemos obtener datos mensuales en lugar de esta fecha de ventas específica. Tenemos que elegir la columna de fecha completa, ya que no se pueden seleccionar meses y años específicos. Para obtener el inicio del mes, podemos utilizar una función DAX llamada fin de mes. Pero, ¿cómo puedo averiguar el final del mes? Vamos a ver. Tomaré otra medida y la llamaré fin de mes. La información de fecha la encontramos en la columna de fecha de ventas. Devuelve el fin de mes. Haz clic en Enter. Quiero mostrarte el fin de mes, que es el 1 de abril del año 2020. Además, nos dará el resultado con la fecha completa. Ahora, también quiero ver mi inicio del año. ¿Cuál es mi inicio del año? Así que tomaré una nueva medida. Me gustaría conocer mi inicio de año. Es igual a la función DAX de inicio de año. ¿Dónde encuentro la información? En la columna de fecha de ventas. Datos de fecha de ventas. Haz clic en Enter. Ahora arrástrelo a un gráfico de tarjeta. El inicio de mi año es el 2017. También podemos ver la fecha completa aquí, si quisiera saber mi fin de año. Hacer clic en Nueva medida de nuevo. Me centro en la columna Fin de año. Fin de año es una función DAX y tengo los datos de fecha de ventas. Haz clic en Enter. Considera fin de año como una medida calculada en un gráfico de tarjeta. Fin de año. ¿Qué significa? Es obviamente el año 2020. Hemos aprendido a encontrar el inicio y el final de un mes, así como el inicio y el final de un año. En Power BI hay muchas otras funciones de inteligencia de tiempo disponibles, dependiendo de los datos y requisitos del cliente. Por tanto, utilizaremos estas funciones DAX en tiempo real. Gracias por elegir Know-How Academy como fuente de conocimiento en TI. Siempre estamos aquí para ayudarte a navegar por el mundo tecnológico. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse. Ha sido un placer compartir esta información con usted. Manténgase curioso y siga aprendiendo.